Entrego, confío, acepto y agradezco. Para aprender a ser feliz es cuestión de soltar y fluir. Suelta, entrega, confía y agradece. Porque hay que soltar lo que no quiere quedarse, lo que nos pesa, lo que es falso, para permitir que en nuestra vida solo quede lo que es auténtico. Porque quien quiera recibir debe tener el corazón para acomodar esa nobleza, que no entiende de egoísmos ni de tormentas interiores. Hemos creado un mundo donde valores como la ambición y el inconformismo patológico nos alejan por completo del auténtico sentido de la felicidad. Vivimos pendientes de lo que nos falta, sin darnos cuenta de que todo lo tenemos. Todo aquello que deberíamos soltar para compensar el equilibrio, para ser nosotros mismos. Dejar ir es aceptar tu historia, pero no tu destino. La vida es muy corta para vivir permanentemente frustrados. Y si de verdad deseamos ser felices, debemos ser capaces de tomar decisiones, de saber en qué y en quién deseamos invertir nuestro tiempo. Como ya debes saber, decidir implica muchas veces tener que renunciar. Un ejercicio que deberá hacerse de forma consciente y madura, asumiendo todas las consecuencias. Debemos de aprender a renunciar a la necesidad por mantener siempre el control en todo. Es necesario ser y dejar ser. Quien quiere tener la libertad personal para crecer debe ser capaz de poder ofrecerla. Renunciar a la necesidad de tener siempre la razón. Asumir que te equivocas es crecer. Suelta tu ego. Libérate de la necesidad de impresionar, de tener que competir, de reclamar la atención, de buscar cualquier falsa compañía cuando temes a la soledad. Suelta tu miedo para permitirte ser auténtico, para ser tú mismo, esa persona que es tan capaz de dar como de recibir. En conclusión, en esta compleja lucha cotidiana por ser felices, todos nosotros deberíamos practicar el saludable ejercicio de soltar lo que nos pesa, amar lo que ya tenemos y ser agradecidos ante todo lo bueno, que sin duda está por llegar. Nos encontramos en un episodio más de Lluvia de Chichiguas, súper felices, súper contenta, porque tenemos vida, porque estamos hoy aquí y ahora, porque estamos retomando el vuelo de nuestras chichiguas, porque tú nos estás acompañando, porque tú estás entrando a nuestros contenidos, dándoles me gusta, pero dejándonos comentarios para crecer juntos, activando la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando subimos contenido, y por eso yo te agradezco. Claro que sí, porque de eso se trata, de que podamos conseguir llegar a desarrollar nuestra mejor versión juntos y juntas. Sujeives te saluda, envío un abrazo bien cálido y bien fuerte a todos mis compañeros en todos los lugares del mundo mundial donde están. Sí, por ejemplo, la invitada de hoy, que está en Ecuador, que es una persona que quiero con el corazón, que Dios me dio la oportunidad de conocer no hace mucho, pero parece que son años. Sí, es una persona con la que conecté así como de una manera muy especial, y fue justamente en un entrenamiento, en una formación sobre autoconocimiento, sobre autoliderazgo, sobre la transformación del ser, y de eso es que vamos a hablar hoy con Lourdes Calderón. ¿Cómo estás, Lourdes? Muchísimas gracias, Sujei. Me encanta estar aquí. Qué lindas palabras las que dices, tanto para tu público como para mí. Ese cariño que se tiene por las personas lo expresas lindísimo. Así que contenta de estar aquí también con tu público, con toda la gente que te sigue, te acompaña. Me encanta, estoy feliz. Me encanta que tú estés con nosotros en un día como hoy, en una oportunidad nueva que Papito Dios nos da, porque estamos renovándonos en un ciclo, en un año, en un tiempo, que de alguna manera, aunque no es tan nuevo este cambio de año, ya tenemos unos días, por lo menos de este lado del mundo, sin embargo, todavía está
ese inicio, esa fase inicial como latente ahí, como esas expectativas para hacer, pero ¿y el ser? Hablemos un poquito de esta parte, quizás como inicio de la conversación, de qué se trata el autoconocimiento o lo que sería el reconocimiento del ser. Muchísimas gracias por esa pregunta. Te comentaba y he comentado siempre que nosotros estamos mucho en el pensamiento, en la intelectualidad, nos enseñan desde la palabra. Cuando nosotros queremos entrar al ser es dejar de justamente pensar, dejar esta parte cognitiva y empezar a conectar con el interior, con lo que somos en esencia. Cuando logramos hacer ese silencio mental, cuando apagamos un poquito nuestra mente, empezamos a conectar con la supraconciencia. Es una sensación de entrar en esta profundidad que nos tiene con vida, ¿no? Y eso sería el ser, empezar a descubrir la esencia del amor con la que nosotros vinimos a este planeta, vinimos a este mundo a actuar, a compartir con otros seres humanos. Eso sería el ser. ¿Y cómo apagamos esas voces o ese ruido externo? ¿Cómo hacemos esa conexión? ¿Nos puedes decir así como que herramientas o tácticas o técnicas? La mejor es aprender a cerrar los ojos, no querer ver todo hacia afuera, aprender a cerrar los ojos, empezar a respirar, a conectar con lo que es el oxígeno que entra en nuestro cuerpo, cómo sale el oxígeno, el soltar el aire. En el momento que hacemos eso, empezamos ya a conectar con nuestro interior. A eso hay gente que le llama silencio, un silencio interior. Les llamamos introspección, que es meternos hacia nosotros mismos. Y la otra sería meditación, contemplación. No sé, hay un montón de palabras que pueden ayudarte para poder entrar en este ser interior. Y por supuesto, mientras más ganas tiempo en eso, dejas de pensar a través de la respiración, de ejercicios para que la mente se aplaque en sus pensamientos. Ahí es cuando tú empiezas a descubrir esta sensación interna de lo que somos, del ser. Y la práctica más importante es ir alargando en el tiempo para que tu mente se vaya acostumbrando. Es un ejercicio, es una práctica que va aumentando la capacidad de conexión interna. Eso. Se me ocurre pensar en que es un ejercicio, pero de no hacer nada. Diferente a cómo entendemos el ejercicio físico, ¿verdad? Hay una propuesta que dice hacer sin hacer, que es justamente dejar de hacer para hacer tal vez más, porque nos conocemos, empezamos a entrar en la autoconciencia, empezamos a conocernos desde otro punto de vista y lo más importante, nos convertimos en observadores de nosotros mismos. Cuando nos observamos y aprendemos a saber cómo somos, ahí también podemos acompañar a otras personas, porque primero necesito verme a mí para poder ver mejor a los demás. Hace un momentito recomendaste que una forma puede ser la contemplación y se me ocurrió pensar sin una probablemente idea muy profunda, o sea, lo que sé de la contemplación vendría involucrando el sentido de la vista, porque sería contemplar, sería como observar de manera concentrada, como lo pudiera explicar en este momento algo o a alguien. Pero si dices que es cerrando los ojos, que es como iniciaste esa recomendación, ahí háblame un poquito. La contemplación entonces no incluye la vista, sino la concentración en un punto, ya sea una persona o una cosa, no sé. Dame Yeah. una información un poquito más acabada. La contemplación con los ojos cerrados, justamente dejando de mirar hacia afuera,
es aprender a sentir, a percibir lo que somos internamente. Es decir, si cierro los ojos, yo empiezo a autoobservarme. Eso es contemplar. Pero estoy contemplando sensaciones corporales, emociones, estoy contemplando pensamientos también. Puedo ver cómo miro el mundo. Y cuando yo me convierto en una observadora de mí mismo, yo estoy aprendiendo de mí, y eso es contemplarme. Y no es una contemplación con el sentido de la vista, es una contemplación con toda la percepción que yo puedo tener de mí mismo. ¿Sí? Qué hermoso, qué profundo. Y qué, como, sería que absorbente, no sé, que esta parte implica que estés, o sea, implica que estés presente, que, que estés conectado con ese propósito ahí, en ese momento, en el aquí y el ahora, ¿no? Y en un mundo de tantas distracciones es muy difícil lo que tú acabas de mencionar, que es estar presente. Y estar presente es esta capacidad de conexión total conmigo y con los demás, sí, porque nos distraen muchas cosas. Tenemos el internet, tenemos las redes sociales, tenemos un montón de información que nos saca de esta presencia que necesitamos tener en las interacciones humanas, sí. Qué hermoso. Otra cosa sería un poco en esa misma línea, y recordaba una conversación que tú y yo teníamos de en qué momento, de que usualmente ocurre algo. Es como circunstancial, es como debido a que acontece algo en nuestras vidas para que acontezcan otras cosas como esta, como venir a nosotros mismos, como iniciar un viaje hacia adentro, porque de verdad nos forman, nos crían, nos inducen a no hacer eso, a estar hacia afuera siempre. Y hay realmente una desconexión a propósito de ese término en lo que somos. Y partiendo de qué somos desde este punto de vista de la transformación del ser, del autoconocimiento, vamos a conocer qué pasó contigo, si desde niña eras así, como inclinada a ir más profundo, por decirlo de algún modo, o qué aconteció que empezaste a con conciencia hacer esto. Sabes que sí, desde muy niñita tenía primero una conexión bastante profunda con los animalitos, porque vivíamos en una granja donde había todo tipo de animales que nacían, patos, cuyes. Acá le decimos a los guinea pigs, se me fue el nombre en español. Teníamos conejos, teníamos vacas, teníamos caballos. Creo que los animales con los que más me relacioné profundamente fue con los caballos, porque eran como mi psicólogo. Cuando yo necesitaba apoyo, me iba hacia los caballos, a abrazarles, a estar con ellos, y sentía la conexión con ellos y el aporte, el apoyo, porque eran como tierra, como esta vibración de acompañamiento que me daban a mí, ¿no? Hermoso, realmente vivir en una granja fue maravilloso para mí, porque me permitió ser mucho más sensible hacia todo lo que me rodeaba. Teníamos perros, gatos, bueno, en fin, no te puedo nombrar todos los animales con los que compartíamos, ¿no? Y por supuesto en adolescencia también habían vivencias especiales, vivencias extracorpóreas, vivía experiencias que decía, ¿y esto qué pasó? Claro, si yo hablaba con un adulto iba a decir lo observable, lo que se ve. No, eso que estás viviendo es producto de tu imaginación o producto de tu proceso de crecimiento, de tu mente, pero no es real porque no se ve. Entonces, no lo compartía mucho con la gente. ¿Pudiéramos mencionar alguna anécdota? Así que recuerdo. Extracorpórea, sí, una sensación de que yo empezaba a elevarme
del cuerpo y me veía acostada en la cama. Yo no estaba dormida, pero me veía ahí y seguía subiendo y seguía subiendo, traspasaba las paredes, el techo, y veía el ambiente. La sensación corporal era de que el clima era perfecto, de que yo podía mirar, salía de la casa, ¿no? Y veía, pero el clima era perfecto, no tenía ni frío ni calor, era un ambiente perfecto. Luego regresaba y volvía a quedarme en mi cuerpo, y esa sensación de haber explorado algo que no estaba en la lógica, en el objetivo, en lo que se veía. La primera vez que eso te pasó, ¿qué pasó? Sí. Porque me imagino que tú misma dijiste, o sea... Bueno, ya hay mucho que compartir, pero por supuesto que el mundo te trae a lo que tú decías, mencionabas, lo externo, lo que se ve, lo objetivo. Entonces, obviamente había que aterrizar en el planeta y seguir la vida. Y así en el mundo empecé a trabajar, a estudiar, a prepararme, y ya empecé el mundo concreto, ¿no? Esto que espera la sociedad y la cultura hacer. Ya empezaste a ser responsable, tuviste que empezar a trabajar, ok, o a formarte para... Hacer parte de la cultura, ser parte de una sociedad que te propone eso, ¿no? Tú estás inmerso en todas estas directrices, y entonces es estudiar, es trabajar, etc. Recuperé eso, yo creo que recuperé todas las vivencias de conexión, de empatía, etcétera, cuando di a luz a mi primer hijo, ¿no? No era lo mismo, lo lógico, lo que se veía que él estaba embarazada, estaba en mi vientre, le sentía su movimiento, pero el momento en el que él nació y me pasaron y le di el beso, pues mi corazón pegó un salto cuántico, y yo empecé a sentir la conexión, el amor incondicional por otro ser humano. Recuperé esa capacidad que tenemos los seres humanos de conectar los unos a los otros, y también que me ofrecían cuando era niña los animales, ¿no? Entonces, ahí es cuando nació mi primer hijo y tuve esta experiencia. Incluso, o sea, dejé de trabajar, dije, me voy a ocupar de la crianza de mi hijo. Enseguida me quedé embarazada del otro, con una felicidad impresionante, porque ya sabía lo que era ser madre y el amor incondicional. Y ambos me volvieron a la pregunta: ¿qué somos los seres humanos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Es solamente lo que vemos hacia afuera? ¿Realmente eso es todo? ¿No hay nada más? Y entre mis inquietudes y mis preguntas, un personaje, yo trabajaba, era docente en un colegio, me dijo: el mundo es mucho más que solamente lo que estamos viendo, el objetivo, el pensamiento, los estudios del conocimiento. Están las relaciones humanas, están las interacciones, y ahí llegó las interacciones primordiales a mí, que es la capacidad de relacionarnos profundamente entre seres humanos. Y claro, yo ya sabía lo que era esto, porque es el amor por los hijos que me gatillaron esta información, ¿no? Y empecé a estudiar y a prepararme, sobre todo ahí es cuando ya me presentaron a herramientas como la meditación, la contemplación, el silencio, que me permitían a mí conectarme con las emociones más profundamente, transformar las emociones. Eso era un éxito. Era una persona activa, por supuesto, con un alto nivel de estrés, y cuando empecé a conectarme con el temor, el miedo, emociones que no me permitían fluir, y empecé a vivir emociones que eran mucho más relajadas, más tranquilas. Conocí el cuerpo, que también segrega un montón de hormonas. Entonces yo prefiero vivir con hormonas que me ayudan a estar en paz, como la serotonina, como las endorfinas, y no vivir en cortisol o en adrenalina, noradrenalina, porque sé que eso, cuando es constante, daña mi cuerpo. O sea, una inteligencia corporal, emocional, espiritual, que me dio un mundo totalmente diferente. Entonces empecé a estudiar eso, a vivir experiencias, y lo que te decía,
Para poder reconocer y conocer el ser, empecé a hacer estas prácticas meditativas, contemplativas, silenciosas, a vivir otro mundo que me hace, para qué es importante, ¿no? ¿Para qué me sirve todo eso? Y el para qué era para comprender mejor la crianza de mis hijos, cómo iban creciendo su mente. Ellos fueron mi inspiración. Y luego conocer a la gente, acompañar a la gente, vivir una relación, una interacción humana, ya saliendo un poco de ciertos parámetros culturales que eran nocivos, que no eran maravillosos para mí. Y retomando con lo que estábamos abordando hace un momentito de la inteligencia, que desde quizás manera superficial pudiéramos decir inteligencia emocional, ¿cómo podemos abordar este aprendizaje para realmente desarrollarnos y desarrollar un liderazgo? Porque al final de eso se trata, independientemente no tengamos un puesto gerencial. Somos líderes incluso de nuestro hogar, incluso de nuestros hijos. Háblame de esa parte. Bueno, la inteligencia, para que quede claro, es una inteligencia corporal, porque nosotros necesitamos saber qué nos sucede en las sensaciones corporales, porque hay información ahí. Tenemos inteligencia emocional para poder saber cómo gestionar nuestras emociones y acompañar a otros también en las suyas. La inteligencia, la cognición, el coeficiente intelectual es al que más se le ha dado cabida, ¿no? Pero no es suficiente. Necesitamos que esa inteligencia intelectual también sea acompañada por la emocional, por la corporal y también por la espiritual. Por el ámbito espiritual, que es no solamente hablar de estos seres que nos acompañan o arquetipos divinos, sino que nos ayuden a crecer. Ahora, ¿para qué me sirve? Yo tengo que vivir lo que tú decías, tengo que vivir una vida profesional, una vida familiar, necesito interactuar con la gente y esas inteligencias me ayudan a tomar un cierto liderazgo, un aprendizaje. Amor propio primero, aprender de mí, conocerme a mí, para luego poder acompañar al resto de personas. Y lo más importante, la satisfacción inmensa, que es tener conciencia de todas estas inteligencias y la satisfacción inmensa de ser feliz en el mundo. Porque para eso estamos, para ser felices en este mundo. Hermoso. Una pregunta, Lourdes, ¿amor propio es sinónimo de egoísmo? No, el amor propio es sinónimo de autoconciencia, de aprender de nosotros mismos, y si yo tengo que interactuar con otras personas, hacerlo desde mi balance, mi equilibrio, mi centramiento y acompañar a otras personas también en su proceso de desarrollo. Me gustó mi equilibrio. Realmente creo que es necesario, es urgente, como enfocar nuestros aprendizajes desde el ámbito que sea, pero si es de autoconocimiento y de reconocimiento del ser mejor en el tema del equilibrio, porque me parece que ahí es. Me parece que por no estar en equilibrio incluso no somos empáticos, que es lo que estamos un poco viviendo en estos tiempos, como mucha agresión, mucho, no sé. Dime qué te parece esa parte. Claro. Eso es, nos falta equilibrio. Nos falta equilibrio, nos falta balance. Nosotros podemos exacerbar las diferentes inteligencias que tenemos hacia nosotros mismos. Lo que tú hablaste de egoísmo, es un proyecto egótico, el solo pensar en mí. Y la palabra empatía, ya que lo mencionaste, tiene que ver con eso. La palabra se acuñó a comienzos del siglo XX, no del siglo XXI, sino del siglo XX, con la intención de mostrar a los seres humanos que necesitamos aprender a conectarnos con los demás, porque vivíamos muy ensimismados, muy hacia nosotros, muy en modo egoísmo. No se ha entendido la palabra empatía, más bien la confundimos con simpatía, y la intención es que aprendamos a través de estos silencios de los que hablamos al comienzo, de la meditación, la contemplación, etcétera,
a desarrollar esta capacidad de conectar conmigo mismo, con mi energía y con la de los demás, para poder interactuar realmente en las mejores condiciones. Hablaste de una diferencia entre empatía, simpatía y yo agrego antipatía. La manejamos, sí, por el entrenamiento que tuvimos juntas y que seguimos, porque seguimos creciendo en este aspecto de tu mano. Pero Claro, y ya que mencionaste esto, la antipatía es cuando yo pongo límites a los demás, que también es necesario. También necesitamos hacerlo. Yo pongo límites, lo he puesto a mis hijos y he sido antipática con ellos porque no he permitido ciertas circunstancias para corregir sus conductas y actitudes. Y es necesario. El problema más grande que tenemos es la apatía, no conexión. La apatía es no me muevo para entender a otro ser humano. A veces somos apáticos hasta con nosotros mismos. qué difícil, wow, pero es cierto. A veces nos manejamos como que nos odiáramos a nosotros mismos. Así es, así es, Y así esto es. es básicamente por desconocimiento del ser, o sea, por no tener Exactamente. ese conocimiento intrínseco o hacia adentro. Se deberá. Claro, cuando nos conectamos con el ser, esta conciencia se amplía, empezamos a comprender, vivimos una inteligencia integral y por supuesto vamos a tener más satisfacción con nosotros mismos. Que para eso estamos, ser felices, estar en paz, vivir buena lid. Entonces, así para dejarlo un poquito claro, porque al final incluso integramos otros conceptos, la diferencia de la que hablabas hace un ratito de la empatía y la simpatía y cómo esto se conecta con el tema de pareja, por favor, estamos en el mes de San Valentín. Ujú. Eh, Justamente hombres y mujeres necesitamos desarrollar esto. ¿Qué es lo que conversamos hace poco sobre la cantidad de información que nos está llegando por los medios? Y lo que promueven es la separación, es esta antipatía y apatía. Y la intención es conectar, reconectar con todos los seres humanos. Si yo practico y empiezo a hacer silencios, seguro voy a tener una mejor conexión con mi pareja. El día de San Valentín, el Día del Amor, también corresponde involucrar a los seres queridos, no solamente está la pareja, sino también a las amistades, a los seres queridos y a la gente con la que trabajamos, a todo ser humano con el que estamos interactuando, atraerlos hacia el amor, hacia la conexión. Somos uno como especie, la humanidad es uno como especie. Y hay más bondad en el mundo, así que hay que seguirla potenciando a este amor, a esta unión, a esta comunión entre seres humanos. ¿Sabes qué me haces recordar? Tenemos poder como ser humano. Tenemos la capacidad de dar vida o muerte, literalmente, incluso a través de lo que decimos, pero también a través de lo que hacemos. Y conectaba, escuchando las últimas palabras que nos estabas comentando hace un momentito, con el tema de dar amor manifestado, por ejemplo, en un abrazo. Literalmente se siente esa energía, se siente ese bienestar, literalmente hay una conexión. Y ahorita, hace un rato, tú hablabas de la conexión con tu bebé o con tus bebés en los dos momentos de embarazo que tuviste y una transformación que se da con el contacto. Entonces sí hay una realidad que deberíamos de manejar con claridad, con conciencia. Exactamente, exactamente. Abrazar, el poder de las caricias produce también inteligencia corporal en nuestro cuerpo, una cantidad de químicos, de hormonas, de neuropéptidos que son beneficiosos para nosotros. Si yo abrazo con amor a un ser querido o a otra persona, estoy produciéndome y produciéndole una química favorable para que hasta las enfermedades se sanen.
Esa es mi intención. Independientemente de que sea un desconocido. O sea, el acto de manifestar amor de esa manera, en este caso a través de un abrazo, o de cualquier otra forma, pero sí hay una emisión de amor. Hay energético, es físico, es obviamente espiritual y también intelectual, porque estoy beneficiándome en las 4 líneas de desarrollo. Y, y me encanta cómo tú potencias lo que yo estoy diciendo en mis palabras, porque la idea es hacer hincapié para la gente que nos está escuchando. ¿Se puede cambiar para bienestar? Sí se puede hacer. Nuestra mente, nuestra visión del mundo se puede transformar, sí se puede transformar. Pero yo lo hago con mi autoliderazgo, con mi autoconciencia, con mi autopotenciación. No necesito solamente gente externa. Yo necesito también a tomar las riendas de mi carruaje, que es mi vida, mi cuerpo, mi intelecto, mi conocimiento, para poder seguir adelante. ¿Dónde se puede encontrar más información de esto que tú estás compartiendo con nosotros hoy? ¿Cómo te contactan? ¿Cómo pueden formarse en este viaje hacia adentro, en esta realidad? Porque es que eso es, de alguna manera no la conocemos. Hay que conectar con esa realidad. Bueno, yo estoy en las redes sociales como Lourdes Calderón Aro en el Facebook, también el mismo nombre, Lourdes Calderón Aro en LinkedIn. También estoy en el Instagram como LC-Counselor Transpersonal, y me pueden contactar por cualquiera de estos medios. Si no, pues obviamente está también coachingprimordialecuador@gmail.com. Ese es mi email, así que pueden contactarme también por ahí. Gracias por acompañarnos en este episodio de Lluvia de Chichiguas, Lourdes, así como que dándole hilo a la chichigua de nuestra imaginación de la debida manera, desde el autoconocimiento. Y para aclarar un poquito, chichiguas, sabemos, los que nos siguen, pero los nuevos, entérense, son como sueños, metafóricamente hablando, o son papalotes, ya más literalmente, quizás cometas, como lo conozcan en sus países respectivamente, pero que te invitan a elevar tu pensamiento, que te invitan a hacer que se pueda, a sostener la idea. De eso se trata. Hermoso, sabes que yo digo dar piola, es soltar la piola, soltar el hilo que sostiene a la chichigua. Cuando hay mucho viento a favor, quiere elevarse más, quiere volar, y yo le tengo que soltar el hilo para que siga avanzando, siga yendo. Así que me encanta la metáfora, me encanta el proceso que tú haces, y ojalá haya más gente que quiere unirse a este proceso que nos lleva al camino del amor. Muchísimas gracias, y vamos a darle viola a las chichiguas para que se eleven bien alto. De eso se trata. No olviden darle me gusta a este contenido, no olviden comentarnos si quieren otro tema que abordemos con Lourdes, o de hecho hablarnos, decirnos alguna anécdota que tengan sobre esta información. Será un honor pues leerles y contestarles. Yo voy a comprometer a Lourdes a que lo haga. Y también activen la campanita para que cuando subamos contenido puedan seguirlo. Escucharon, tenemos que trabajar entre entregar, soltar, porque es parte de la vida. O sea, es un poco saber con qué contamos, es un poco ponernos con el foco en lo que queremos, y también aceptar, pero también soltar, como decía la reflexión de Sandro Suba, que escuchamos hace un momentito y que es parte de esta entrega que tenemos para ustedes el día de hoy, para seguir creciendo juntos y juntas. Besos. Muchas gracias, adiós a todas, un abrazo grande. Lluvia de chichiguas.